material. Eso es sabiduría que pronto termina, es una sabiduría que pronto pasa. Pero los hijos de Dios tenemos la sabiduría celestial, la sabiduría que viene del cielo. Ahora, sabiduría es entendimiento para vivir de una manera que glorifique a Dios. Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Tener el entendimiento claro, para vivir en esta tierra glorificando a nuestro Dios. Eso es sabiduría. Los hombres necesitan sabiduría de Dios para tener el entendimiento mientras se vive sobre la faz de la tierra, para vivir la vida que glorifique a Dios. Cuánto quisiéramos que el mundo entero glorificara a Dios, que el mundo entero viviera para Dios, el mundo entero adorara a Dios, amara a Dios, sirviera a Dios, obedeciera a Dios, hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo que quisiéramos. Pero si no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no puede tener la sabiduría que viene del cielo. Así que en los absolutos puros y pacíficos de la voluntad de Dios, que ya está revelada en la palabra de Dios. O sea, aquí está la voluntad de Dios para toda persona e hijo de Dios e hija de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. Aquí está los mandamientos. Aquí está revelada la voluntad de Dios para que los hombres vivan en sabiduría sobre la faz de la tierra. Y vivir en sabiduría es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es vivir de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Eso es vivir en sabiduría. Pero desdichadamente el ser humano no quiere vivir en sabiduría. Santiago, el capítulo 13, el versículo 13 al 17, también dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire qué interesante lo que el apóstol Santiago nos dice. Vuelvo a leer el versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Buena conducta. Yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana o amigo, si nos está escuchando, ¿cómo está su conducta con Dios? ¿Cómo vive usted la vida aquí en la tierra? ¿Cómo se comporta usted delante de Dios? ¿Cómo está viviendo usted para Dios? Pues podemos ver a un mundo que la conducta del hombre, la conducta del ser humano no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Y aún a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos tener una buena conducta. Y lo primero sería que obedezcamos lo que Dios nos manda en su palabra, que hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, que está registrado en su santa palabra, que vivamos en sabiduría, que vivamos en santidad, que vivamos una vida verdaderamente que glorifique, que exalte el nombre de nuestro Dios. Eso es vivir en sabiduría celestial. Pero desdichadamente el hombre no lo está haciendo y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Está pasando lo que está pasando en el mundo. Estamos sufriendo la falta de vivir en sabiduría, porque la conducta del hombre no agrada a Dios. La conducta del hombre no está de acuerdo a la voluntad de Dios
y lo primero que hace es ofender a Dios, lo primero que hace es desobedecer a Dios, lo que hace es darle la espalda a Dios, lo que hace es no vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Y por eso necesitamos la sabiduría. Dice el versículo 14 también, pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros en vuestros corazones, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la verdadera sabiduría que nosotros necesitamos. Hermanos, necesitamos la sabiduría que se nos dice acá en el versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea que viene de Dios, es primeramente pura. Una sabiduría pura. Una sabiduría verdaderamente limpia, sin prejuicios ninguno. Primeramente pura. Después dice pacífica. Dios quiere hombres y mujeres creyentes que sean pacíficos, que vivan esta vida, en la vida cristiana sobre la tierra, en paz con Dios y en paz con la gente, en paz con los hombres, allí en el hogar, allí en la iglesia, allí en la comunidad, allí en el cantón, en el caserío, allí donde viven los hijos de Dios. Deben de vivir sabiduría pacífica. Y por eso nos está diciendo que debe de ser así. Es una sabiduría pura, después pacífica, después amable. Sabiduría amable es la amabilidad que nos da por medio de la sabiduría. Esa sabiduría es amable, o sea, la manera como nosotros nos relacionamos con la gente, benigna. Es una sabiduría benigna, llena de misericordia para con la gente y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que Dios quiere y que Dios demanda y está pidiendo que si un hijo le falta sabiduría, que se la pida a Dios, dice Santiago, porque debemos de vivir así sobre la faz de la tierra. Qué feliz seríamos si viviéramos en un mundo, en un país, en esta manera, en sabiduría, con sabiduría de Dios. Sería esta tierra un pedazo de cielo ya acá. Sería un paraíso vivir en un país, en una nación, en un pueblo, en una capital como acá en San Salvador, viviendo de esa manera. Pero ¿cómo viven los hombres? Peleándose, matándose, obrando pecado, convirtiéndose en enemigos de Dios. Así vive la gente. Y por eso no tiene sabiduría celestial, no tiene la sabiduría que viene de Dios. Pero gloria a Dios, porque los hijos de Dios sí tenemos sabiduría y nos comportamos bien y nos debemos de comportar bien. Debemos de andar bien y debemos de mostrar misericordia y tener compasión de la gente y que vean nuestra buena conducta, una conducta amable, una conducta que verdaderamente glorifique el nombre del Señor. Esta sabiduría debe de vivirse en la práctica.
Solo esa clase de sabiduría debiera de capacitar a los creyentes para mostrarse gozosos y sumisos en las pruebas de la vida. Solo por medio de las pruebas los creyentes sabios aprenden a depender de Dios, conociendo en sí su propia injusticia para salir de los problemas de la vida que la vida da. Dios tiene sabiduría en abundancia, y cuando un hijo de Dios le pide sabiduría, pues Dios le da en abundancia la sabiduría. Los hijos de Dios tenemos sabiduría del cielo, no de la tierra. Así que vivamos esa sabiduría cada día vivamos en sabiduría. Comportémonos bien, vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda y vamos a ser personas honorables, agradables ante la gente que no tiene la sabiduría de Dios. Porque tenemos a mucha gente que no goza de la sabiduría de parte de nuestro Dios. En segundo lugar, yo quiero que pensemos ahora, hermanos, que nos están viendo, que están con nosotros, que cuando tú creíste en el Señor Jesús, cuando creíste en el Dios humanado, en el Dios encarnado, en el Cristo que vino a esta tierra, en el Cristo que nació allá en Belén de Judea, en el Cristo que dio su vida por la humanidad. Cuando tú creíste en Él, tú te convertiste en amigo de Dios. Por eso es que los creyentes somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. Y la palabra así lo enseña. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Note aquí la palabra, dice que Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en Dios y fue contado como amigo de Dios. Y si Abraham lo fue, también todos los que hemos creído en Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo, somos amigos de Dios. Mi hermano, mi hermana, considérese usted un amigo, una amiga de Dios por haber creído en el Señor, por haber creído en el Señor. Así como lo fue Abraham, tú también lo puedes hacer y yo también lo puedo hacer y yo soy amigo de Dios. La amistad con Dios nos conduce a tener buena comunión y bendición de parte de nuestro Dios. Tener amistad con Dios, vivir esa amistad con Dios y todos los que hemos creído somos amigos de Dios por haber creído en Dios, en Jesucristo, y esa nos debe de ayudar a permanecer en una buena relación, en una buena armonía, en una buena comunión con Dios, porque somos sus hijos y somos sus amigos. Dice la palabra también en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es lo que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que la palabra clave es creer en Dios. Creer en Dios. Y si yo he creído en Dios, yo soy amigo de Dios. Y tengo comunión con Dios. Y tengo una buena amistad con Dios. Y camino con Dios. Y debo de hacer la voluntad de Dios. Y me conduzco por medio de la palabra. Porque soy su amigo.
Considerémonos y veámonos como verdaderamente amigos de Dios, porque la palabra así lo enseña. Dice el versículo 4, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, como deuda. Versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Somos amigos de Dios porque nuestra vida hemos sido justificados. Y el Señor justifica al pecador, justifica al impío. Eso significa que le perdona su pecado. Eso significa que la deuda ya fue cancelada. Eso significa que ya tiene libertad para entrar en la presencia del Señor porque ya fue justificado. Eso significa que tiene esa amistad con Dios y que es amigo de Dios porque ya no le cuenta su pecado delante de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando en la carta a los romanos. Y está diciendo y que eso es lo que vale, eso es lo que le cuenta al ser humano. Segundo de Crónicas 27 también dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. La descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham en primera línea es el pueblo de Israel. En primera línea, el pueblo judío. La descendencia de Abraham. Pero en segunda línea, toda también la descendencia por la fe. Somos todos los amigos de Dios. Todos los que hemos creído en el Señor. Somos verdaderamente sus amigos porque la descendencia que hemos recibido, que tenemos de parte de Abraham por la fe, nos ha constituido también en amigos de Dios. Tanto gentiles como judíos que hemos creído en Dios, somos amigos de nuestro Dios. Y debemos de considerarnos como tal. Tenemos que vivir esta amistad con Dios. Isaías 41:8 también dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, Jacob, Israel, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham caminó con Dios, fue amigo de Dios. Y ahora todo aquel que cree en el Señor Jesús es un amigo de Dios porque cree por fe y por justicia. Somos declarados hijos de Dios y amigos de Dios. Así que entendamos bien lo que la palabra nos enseña. Ahora, ¿qué pide Dios a sus amigos? San Juan capítulo 15, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor Jesús. Aquí hay una condición para vivir verdaderamente en una buena amistad con Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Para vivir en una buena armonía con Dios, para vivir verdaderamente en una buena relación con Dios, tenemos que hacer lo que Él nos manda en su palabra. Y aquí queremos invitar a todo hijo de Dios, a todo cristiano, a todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, a los que tenemos sabiduría de Dios, a los que somos amigos de Dios. Queremos invitarlos para que juntos veamos la palabra, estudiemos la palabra, leamos la palabra, obedezcamos la palabra. Porque el Señor dice, vosotros sois
mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor nos manda a vivir en santidad. El Señor nos manda a vivir en pureza espiritual. El Señor nos manda a vivir en obediencia hacia Él. El Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros. El Señor nos manda que oremos los unos por los otros. El Señor nos manda que nos exhortemos los unos a los otros. El Señor nos manda que nos animemos los unos a los otros. El Señor nos manda que nos consolemos los unos a los otros. Y eso es lo que Dios manda en su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y eso es algo especial, algo extraordinario. Dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice el Señor Jesús, todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Así que ustedes conocen todo lo que el Padre me ha dicho a mí, todo lo que el Padre me reveló, todo lo que el Padre me mandó, yo se los he dicho a ustedes para que ustedes vivan en esa verdadera amistad con Dios. No hay tiempo para pecar, no hay licencia para pecar, no hay por qué desobedecer a Dios, no hay por qué andar mal con Dios, no hay por qué vivir separado de Dios, no hay razón que justifique para que el hombre viva verdaderamente de espaldas hacia Dios. Eso no es así. Tenemos a un Dios grande, maravilloso, un Dios precioso que nos da el aire para poder respirar, el oxígeno para poder respirar. Cuánta gente está muriendo porque no tiene oxígeno, no tiene cómo respirar, no tiene cómo vivir, y la vida se le va y la vida se le termina porque no tiene oxígeno. Pero el Señor es bueno y nos da ese oxígeno para que nosotros vivamos. El Señor nos da cada día a nosotros, cada día para que lo vivamos y para que lo vivamos para Él como verdaderamente amigos que debemos de ser de Él. Él es nuestro Dios y Él es nuestro verdadero amigo. El Señor Jesús es el que ha hecho todo eso. Seamos buenos amigos de Dios, pues Él ya nos dio su amistad por medio de su Hijo Jesucristo. Esto tenemos los hijos de Dios. Y mucho más podríamos hablar de lo que tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hijas de Dios, somos gente de primera, gente especial. Así que para todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, si usted es un hijo de Dios, considérese que usted tiene sabiduría de Dios. Dios le ha dado sabiduría. Y si necesitamos más sabiduría, se la debemos de pedir al Señor, porque Él la puede dar abundantemente cuando nosotros se la pedimos. Y en segundo lugar, hemos dicho que somos amigos de Dios. Ya somos amigos de Dios. El que no ha creído en Jesucristo no es amigo de Dios, no vive para Dios, no hace la voluntad de Dios, no camina con Dios. Pero los que hemos creído en Él, sí somos sus amigos y debemos de ser buenos amigos de nuestro Dios y caminar con Él con sabiduría cada día, cada momento que vivimos sobre la faz de la tierra. Así que hemos dicho 5 cosas en este estudio y muchas más de las que ya vimos. Los hijos de Dios gozamos de justicia eterna de Dios, gozamos de un abogado defensor eterno, gozamos de paz eterna por medio de Jesucristo, gozamos de sabiduría celestial de parte de nuestro Dios y gozamos de la amistad con Dios
por medio de Jesucristo. Somos amigos de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que démosle gracias al Señor y usted acerquémonos a Dios, vivamos verdaderamente como hijos de Dios y viviremos aquí en esta tierra el tiempo que el Señor nos da y viviremos con ese poder de nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche porque tú, Señor, eres nuestro Dios y tú nos has dado sabiduría